Muy bien. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor en esta mañana? ¿Listos? Los veo muy emocionados ustedes, con ganas de recibir. Efesios capítulo 2, verso 10. Vamos a leer en esta mañana y vamos a compartir la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, verso 10. Y bueno, yo creo que lo tenemos en la pantalla, en la nueva traducción viviente. Así, bueno, para que es un poquito diferente, pero quise usar esa versión. Dice la palabra, léanlo conmigo ahí donde están. Perdón. Pues somos la obra maestra de Dios. Dígalo conmigo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Declaro que tu palabra es como la lluvia, es como la nieve que desciende del cielo, riega la tierra, lo hace germinar, lo hace producir. Que así sea tu palabra en mi vida, en mi casa, en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El tema de esta mañana es transformado. Dígalo conmigo, transformados. Tomen nota, por favor, transformado. La importancia de ser transformado. Entonces he estado hablando con el liderazgo en las últimas semanas, en nuestras reuniones de liderazgo, acerca de la importancia de ser formados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae a las personas a nuestra iglesia, los trae acá, pero pues vienen enteros. Necesitamos formarlos con el poder de la palabra de Dios, amén, con el poder de la palabra del Señor, y formarlos al carácter de Cristo, ¿ok? Entonces creo firmemente que el deseo de Dios con esta palabra es que podamos conocerlo mejor y saber lo que Dios puede hacer a través de nosotros si permitimos que Dios obre esa transformación en nosotros, porque todo tiene que ver con nosotros. Amén. O sea, Dios quiere hacer algo nuevo en ti, algo grandioso en ti. Dios quiere usarte. Dios quiere transformar tu vida, tu casa, tu familia. Dios quiere hacer de ti alguien importante para Dios, alguien famoso. Lo que le dijo a Abraham: voy a hacer de ti famoso, tu nombre será reconocido en toda la tierra y vas a ser de bendición a muchas familias de la tierra. Y aunque Dios le dio esa promesa a Abraham, pero si él no hubiera obedecido las palabras de Dios, no hubiera alcanzado la promesa que Dios le dio. De la misma manera, Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero nosotros llegamos a la iglesia y necesitamos ser transformados. Dígalo conmigo, transformados. O sea, hechos nuevas personas, porque de la manera en cómo llegamos, pues lastimosamente venimos con muchas heridas, con muchas ataduras, con muchos problemas en nuestro carácter, y nuestra forma de ser no es conforme a la forma de Dios. Entonces necesitamos que la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos que penetra el alma y el espíritu y las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón, hagan esa transformación que necesito. ¿Cuántos quieren ser transformados? Amén. ¿Cuántos quieren ser esas personas que Dios quiere usar para su gloria y para su honra? Amén. Muy bien. Entonces, cuando Dios se refiere al ser humano, se refiere de él como una obra maestra. Usted no es cualquier cosa. Amén. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres la obra maestra de Dios. ¿Y qué es una obra maestra? Dice que una obra maestra se define de la siguiente manera: trabajo hecho con asombrosa habilidad, o el trabajo más grande de un artista. O sea, usted está hecho con, el que lo hizo usted, lo hizo con una asombrosa habilidad, y por supuesto lo hizo el Señor. Amén. Lo hizo el Señor. Usted no fue creado en una fábrica donde pues fue creado en serie. No, que el molde que usaron para crearlo usted, en el momento de crearlo, lo quebraron. Y hubo necesidad de formar otra persona. Por eso es que sus huellas digitales pueden comprobar eso. Nadie más tiene sus huellas digitales. Nadie. Amén. Y eso es una forma de saber quién es la persona. Entonces, por ejemplo, dice que el cuadro de la Mona Lisa es, por ejemplo, creado o pintado por Leonardo da Vinci. Alguien, los que saben de arte saben de lo que estoy hablando.
se reconoce que él fue el pintor, fue el creador de ese cuadro. No es tan importante como lo es usted importante, porque fue creado por las manos de Dios. Entonces dice que eso es lo que cada uno de nosotros es para Dios. Somos una obra maestra. Así que si Dios si el diablo te ha dicho otra cosa de quién tú eres, tú tienes que llevarte hoy la palabra que eres la obra maestra de Dios. Tú eres una persona especial para su gloria y para su honra. Denle el aplauso al Señor si lo creen. Muy bien, pero reconocemos que el pecado nos ha corrompido y nos ha robado la imagen y la semejanza de Dios. Pero Él, en los planes de Dios, siempre estuvo de volver a transformar, de volver a cambiar, de volver a darnos vida nuevamente. Porque morimos, dice la Biblia, por causa del pecado. Porque en el momento que Adán y Eva pecaron, murieron porque quedaron separados de Dios. O sea, lo que hace el pecado es que te separa de Dios. Muerte espiritual, ¿eso qué significa? Estar apartado de Dios. Amén. Muy bien. Entonces necesitamos ser transformados nuevamente en la imagen del Hijo. Y solo sucede cuando tenemos un encuentro con Jesús. Y gracias a Dios que cada uno de ustedes ha tenido un encuentro con Jesús. Es la razón por la que están en la iglesia, porque podrían estar dormidos en su casa ahorita o en cualquier otro lugar menos en la iglesia. Pero si están acá es porque han tenido un encuentro con el Señor. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Dios? Denle el aplauso al Señor si lo cree, si realmente lo ha tenido. Entonces, el Evangelio, diga conmigo, el Evangelio, dígalo fuerte, el Evangelio significa cambio. Ese es mi primer punto. O sea que si usted viene a la iglesia, si usted aceptó al Señor en su corazón, si sintió que ha sido perdonado, bueno, el Evangelio va a ser un cambio extraordinario en su vida. Si usted pregunta quién era Carlos Silverio hace 26 años atrás, le aseguro que no lo reconocería. Ni siquiera lo saludaba. De seguro que sí. Ni siquiera lo conocía, porque era un anónimo prácticamente. Mi esposa sabe que no me gustaba salir. Hay algunos de ustedes también que se parecen a mí, pero ya el Señor está haciendo la transformación. Dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu. Escuche lo que dice la palabra. Todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Qué miran ustedes en un espejo? La gloria del Señor. Y somos, dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu. El Evangelio no es religión. Amén. No es para que usted se siente bien consigo mismo por el hecho de ser parte de una iglesia. El Evangelio significa cambios radicales. Amén. Porque eso es lo que significa arrepentimiento. Que si antes iba por el camino de la muerte, ahora vas a dar una vuelta de 180 grados para caminar ahora en el camino de la vida, en el camino de la santidad, en el camino de la búsqueda de Dios todos los días. Y a medida que lo hagas, la imagen de Dios se va a manifestar en tu vida y vas a ir de gloria en gloria para honra de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la mayoría de las religiones tienen algún tipo de conformidad en la forma en cómo se visten, en la forma en cómo actúan. Muchas religiones realmente exigen, ¿verdad? Que cambies lo externo antes de lo interno. Y realmente le digo, muchas veces no podremos cambiar lo externo de nosotros si no cambiamos primeramente lo interno. Si no cambias tu corazón, si no aprendes a perdonar, si no aprendes a amar a Dios, si no aprendes a tener intimidad con Dios. ¿Están conmigo? Entonces, vean, dice que la religión busca cambiar lo externo, mientras que Dios no solo cambia lo externo, sino comienza en nuestro corazón. La transformación no es nunca instantánea ni automática. Esto ocurre a lo largo de tu vida, o sea que todos los días Dios está haciendo un cambio en tu vida. A mí me gustaría ponerle las manos a ustedes y que Dios los cambie así.
pero no es posible. Solamente la palabra de Dios va dándole, dice que la palabra es como un martillo que quebranta la roca. Ay, Dios te da y te da y te da hasta que quedes perfectamente para gloria de su nombre. Pero es todos los días y es por eso que necesitamos estar en un lugar como este para escuchar la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Entonces no ocurre inmediatamente, sino que ocurre a lo largo de tu vida, según el texto que leímos. La palabra transformado es la palabra griega metamorfoso o metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? Pregunta usted. Bueno, yo les digo, es la transformación radical de una oruga a una crisálida y de una crisálida a una mariposa. No sé si tengo la imagen. ¿Tengo? ¿No? Ahí está. Bueno, ahí está, huevos, oruga o larva, y luego viene pupa o crisálida, y luego se convierte en una mariposa. Escuchen esto. Escuchen esto. Primeramente es una oruga. Primeramente es huevo, pero se convierte en una oruga y luego en crisálida y luego en una mariposa. Ahora les digo, no hay forma de que una oruga pueda ni siquiera imaginar en lo que se va a convertir cuando es una oruga. A mi esposa le encanta la oruga, le encantan los caterpillars, especialmente las peluditas. O sea, ahora le digo esto, no hay forma que la oruga pueda ni siquiera imaginar en lo que se va a convertir o a lo que Dios tiene planeado para ella. Pero realmente Dios la creó para que fuese mariposa. Dios la creó para que estuviese en las alturas. Dios la creó para ser transformada, porque no es lo mismo ser una oruga que ser una mariposa. O sea, es totalmente diferente. Ahora, ¿usted puede usted imaginar que un día la oruga diga, un día voy a llegar a ser mariposa? No, ni siquiera cabe en su mente. Ni siquiera cabe en su mente. De la misma manera, yo le voy a decir, usted también fue hecho para ser una mariposa, para estar siempre en las alturas, amén, para ser transformado por el poder de la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no fuiste hecho para ser una oruga toda tu vida. ¿Qué hace una oruga? No dice que no hace mucho más que come hojas. Come. Eso es lo que hace. Amén. Eso es lo que hace una oruga. Come mucho, todos los días, come. Puedes tenerlo todo, pero si sigues siendo una oruga, pues no va a suceder nada en tu vida. Luego se convierte en una crisálida, todo feo, lo vemos ahí, cuando se convierte en una crisálida. Esa es la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere transformarte. Tal vez ni siquiera puedes imaginar lo que Dios quiere hacer contigo. Si usted me pregunta a mí hace 26 años, pastor, ¿usted creía que Dios iba a usarlo para eso? No. De ninguna forma, de ninguna manera me pudiera haberme imaginado estar enfrente de un grupo de personas como lo estoy en esta mañana. Amén. Era una oruga que comía. Amén. Pero gracias doy al Señor que un día el Señor transformó mi vida. No sé cómo estás ahora. No sé en qué etapa de tu vida. Espero que estás en la transformación. Estás siendo transformada por Dios, por el poder de su palabra. ¿Está conmigo? Entonces fuiste hecho para ser libre. Fuiste hecho para elevarte. Esa es la transformación que Dios tiene para tu vida. Tal vez no se pueda imaginar ahora lo que usted puede llegar a ser, pero es lo que desea y lo que Dios quiere para tu vida. Solo tienes que decir, estoy cansado de vivir de esta manera, siempre en derrota, siempre en problemas, siempre en situaciones difíciles. Estoy cansado y voy a darle la oportunidad a Dios para que cambie mi vida. Si tú eres esa persona, pues yo le digo, bienvenido a la iglesia, porque aquí el Señor va a transformar tu vida y te vas a convertir en esa persona que Dios tiene preparado para ti. Dele el aplauso al Señor. O que Dios desea que seas. Lo único que tienes que hacer es reconocer que el pecado es el que te ha llevado a vivir de esa manera. Como decía nuestra hermana que testificaba, el pecado me alejó de Dios.
Y esa es la razón muchas veces por la que pasamos por lo que pasamos. Pero Dios quiere hacerlo todo nuevo. Dios quiere transformar tus emociones, quiere transformar tu manera de pensar, quiere cambiar tu forma de tu carácter, tu matrimonio, quiere cambiar tus hábitos. Dios lo quiere hacer todo en tu vida. Amén. Entonces, segundo punto, si no estoy cambiando, diga conmigo, si no estoy cambiando, quizás aún no conozca a Dios. O sea, si no está pasando algo, nada en tu vida. O sea, si tú como esposa que estás acá, pues es que las esposas son las más valientes. Yo le voy a decir esto, yo los admiro y porque son ellas las primeras que buscan de Dios. Claro, hay algunos hombres que también lo hacen, pero en mi caso le voy a decir, mi esposa fue la valiente, es la primera que se levantó y buscó de Dios. Amén. Entonces, de pronto dice, pero es que, y quiere ganarse el esposo, pero si tú vienes a la iglesia y no ha hecho ningún cambio, todavía era muy enojona, muy amargada, muy respondona, muy chismosa. No hay diferencia. Si estás siempre dándole cantaleta al marido todo el tiempo, el marido dice, ¿estás yendo a la iglesia? ¿Qué vas a la iglesia? Va a pensar que el pastor está enseñando otras cosas. Pero yo le voy a decir, Dios quiere transformar tu vida. Dios desea que seas una persona diferente para su gloria y para su honra. El mundo tiene que ver lo que Dios está haciendo contigo. Amén. Está en el trabajo, tiene que mostrar la diferencia. Amén. Llegas el día lunes y saludas a todo el mundo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un cambio en tu vida. Y tiene que hacer un cambio en tu vida. Primera de Juan capítulo 1 dice, Primera de Juan capítulo 1 versos 6 al 10 dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, que nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, les digo hoy, si no hay cambio, es porque tal vez por alguna razón todavía nosotros no le hemos permitido a Dios, no hemos permitido o no hemos conocido a Dios tal como es. Dios quiere hacer cambios en tu vida. ¿Están conmigo? Y primera de Juan capítulo 2 verso 4 al 6 dice, bueno, es el mismo, el texto que acabamos de leer. Entonces hay cristianos que quieren vivir una vida liviana, una vida, digamos, como decía mi hija, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Pero tienes que ser radical con relación a esto. No puedes jugar con las dos cosas al mismo tiempo. ¿Están conmigo? O eres de Dios o no eres de Dios. O eres luz o eres tinieblas. O andas con la verdad o andas con la mentira. Es verdad que hay algunas debilidades, hay algunas cosas que necesitamos nosotros todavía superar. Pero tiene que haber ese deseo en tu corazón de ser diferente. ¿Está conmigo? Tiene que haber ese fuego en tu corazón de decir, Señor, transforma mi vida. Y para eso tienes que buscarlo en oración. Y para eso tienes que leer la palabra. Y para eso tienes que venir a la iglesia. Tienes que estar conectado al cuerpo de Cristo. Porque de esa manera tu vida será transformada para la gloria del Señor. Amén. Si te desconectas, el enemigo toma ventaja y no te vas a dar cuenta. Primera de Juan 5:3 dice: en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Diga, en la versión 60 dice, no son gravosos. Amén. O sea, si nosotros realmente decimos que amamos a Dios, o conocemos a Dios, o conocemos su amor, vamos a obedecer su palabra. Y lo vamos a hacer con mucha alegría y con mucho gozo, porque no son gravosos, porque no estamos bajo la ley. Porque la ley, hermano, si usted fallaba y lo agarraba infragante, pues moría a pedradas. Pero estamos en la gracia. Y yo le voy a decir, es posible guardar los mandamientos de Dios, porque no son difíciles de cumplir. Dígalo conmigo, es posible guardar los mandamientos de Cristo, porque no son difíciles. Ahora, porque hay una idea que está vendiendo el enemigo.
ser cristiano es de lo más difícil. Y todos dicen, sí, es verdad. Eso es mentira. ¿Está conmigo? Eso no es verdad. ¿Es posible servir al Señor? Sí. ¿Es posible cambiar? Sí. ¿Es posible tener un buen matrimonio? Sí. ¿Es posible crear buenos hijos, levantar una buena generación para Dios? Es posible. Y yo se los digo porque Dios ha hecho cosas maravillosas con nuestra familia y con nuestros pastores también. Ahora, en la segunda parte del mensaje, decirle qué es lo que necesitas, o 3 maneras para que Dios te transforme. Primero, deja de enfocarte en quién eres y enfócate en lo que Dios quiere que seas. Si quieres ser transformado, deja de enfocarte en quién eres y enfócate en quien Dios quiere que seas. Porque si te enfocas en quién eres o en quién fuiste o lo que hiciste o tu pasado, nunca vas a llegar donde Dios quiere que llegues. Vean, un ejemplo de ello es el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Bueno, antes de conocer a Jesús, era un perseguidor de la iglesia. Era un homicida porque él aprobaba la muerte de los cristianos, los llevaba presos, los encerraba, odiaba a los cristianos, hermanos, los odiaba por amor a su religión. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue totalmente transformado. Tuvo un encuentro y vio esa luz más brillante que el sol y dijo, ¿quién eres, Señor? Porque escuchó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Ay, Señor. Y en ese momento quedó ciego, tuvo una experiencia con el Señor, oraron por él y se levantó un hombre nuevo, un hombre transformado. Estuvo 2 años con los discípulos en Jerusalén, donde fue enseñado en todo lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Y luego, hermano, dice, pero él de inmediato comenzó a predicar la palabra. Pensemos en que el apóstol Pablo no se enfocó en lo que Dios tenía para él, sino en su pasado. Entonces dirá, ay, no, es que un día yo perseguí a los cristianos. Oh, la muerte de Esteban, eso sucedió hace 10, 20 años. Y estuviera enfocado en eso, nunca hubiera salido a ser, nunca hubiera llegado a ser ese gran apóstol que Dios usó para gloria de su nombre. Ahora, les digo esto porque eso es lo que sucede con los cristianos hoy en día. Vienen a la iglesia, reciben el perdón de sus pecados, pero continuamente siguen viviendo, pensando en todas las cosas que hicieron hace 10 años, hace 20 años, y algunos que son bárbaros llevan 30 años todavía están pensando en lo que hicieron hace ese tiempo. Ya no vivas en tu pasado, no te enfoques en lo que eras, enfócate en lo que Dios quiere que llegues a ser. Entonces mírate en la palabra, tú eres la obra maestra de Dios. Enfócate en lo que Dios va a darte y va a hacer de ti, y te aseguro que tu vida va a ser transformada. Si hubiera pensado en mí, digamos, en la iglesia, pensar de dónde vengo, mi trasfondo, en mi familia y todas las cosas negativas, nunca hubiera llegado a ser lo que el Señor ha hecho de mí el día de hoy. Ni nunca había alcanzado una familia de lo que Dios me ha dado el día de hoy. Entonces, queridos hermanos, vea cómo se introduce en Romanos capítulo 1, verso 1. Él dice, Pablo, ¿cómo dice él? Pablo, porque el nombre también le fue cambiado. Pablo, siervo de Jesucristo. No dice Pablo el homicida. O no, ni siquiera se había referido a Pablo, hubiera dicho Saulo el homicida. No, él dice Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol. Tenía tanta autoridad, tenía tanta seguridad que, hermano, no había demonio que le podía recordar su pasado. Y si le recordaban su pasado, era para él enseñarle a los demás a salir de esa condición. Amén. Y luego dice, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. ¿Quién era Saulo? Bueno, ya les dije, era un homicida, perseguidor de los cristianos. Y si Dios lo escogió, lo apartó para predicar la palabra, Dios también te escogió a ti para que prediques la palabra en tu forma de vivir. ¿Están conmigo? Para que ganes a tu familia, para que ganes a tus hijos, para que ganes a tu cónyuge, para que ganes a tus compañeros de trabajo, para que seas luz en medio de las tinieblas. Dice Colosenses capítulo 3, versos 7 al 8, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Esas son las cosas que necesitan ser transformadas. Amén. Si de pronto a ti eres una persona que se aira fácilmente, que se enoja fácilmente, tienes que entregar esa área de tu vida al Señor. Tienes que decirle: Señor, transforma mi forma de hablar, Señor. Transforma mi carácter, Señor. Permita que sea una persona conforme al carácter de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Y cuando usted clama y lee la Biblia y escucha mensaje, su vida va a ser transformado. Porque no va a suceder si usted no se expone a la palabra de Dios. Segundo, dale permiso a Dios que cambie todo. Diga conmigo: todo. Dígalo fuerte: todo. Vean, yo le voy a decir esto. Es importante que entendamos eso, que Dios quiere cambiarlo todo en nosotros. No solamente una parte de nuestra vida, sino toda nuestra vida. Y para eso necesitamos comprender que Él está a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Dios siempre está tocando la puerta de nuestro corazón para que le abramos cada cuarto. Dice que en nuestro corazón hay muchos compartimientos, hay muchos cuartos. Y hay algunos cuartos secretitos que no permitimos que Dios entre en ese lugar. Pero si entregaste tu vida a Dios, permite que Él cambie todo lo que tú eres. Abre tu corazón, háblale a Él de todo tu secreto y dile: Señor, permita que todo esto quede en el pasado y que yo pueda comenzar a ver lo que tú tienes preparado para mí. ¿Están conmigo? Dice el Salmo 37, 4 al 6. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justicia, tu justa causa como el sol del mediodía. Así que le voy a decir, lo segundo es: dale permiso a Dios que cambie todo. Y no solo en una parte de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Tu matrimonio, tu carácter, tus finanzas, tus hijos. Entrégalo todo a Él. Yo le voy a decir: el Señor dijo eso, que si nosotros no estamos dispuestos a dejarlo todo, no somos dignos de ser sus discípulos. Amén. Tenemos que estar dispuestos a morir de lo que nosotros somos actualmente para que Dios obre esa obra, nueva criatura en nosotros, que Él dice que somos en Él, somos en Cristo Jesús. Si estamos dispuestos a dejarlo todo, Dios entonces va a transformar nuestra vida para la gloria de su nombre. Deleítate en el hebreo significa adórnate como una novia. El texto dice: si te adornas, te esfuerzas como la novia, yo, el Señor, te daré el deseo de tu corazón. De repente las cosas van a comenzar a cambiar. De pronto tu matrimonio va a comenzar a cambiar, tus emociones van a comenzar a cambiar. Pero yo le voy a decir: no va a suceder de noche a la mañana. Tienes que perseverar. Dígalo conmigo: perseverar. Es la única, no hay otra forma, hermano, de decir que Dios haga un cambio en nosotros si no perseveramos. Todos los días hay que perseverar. Todos los días hay que estar conectado con Dios. Todos los días hay que permanecer en la oración, en la palabra. Y a medida que muramos al mundo día tras día, tu vida espiritual va a seguir creciendo. Y esa vida espiritual va a traer una mejor vida para ti. Yo tengo una buena vida en Cristo Jesús. Amén. Tengo mi matrimonio, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Yo soy feliz, hermanos. ¿Es usted feliz? ¿Vive en el cielo o vive en el infierno? ¿Cómo es su casa? ¿Cielo? ¿Sí? ¿O infierno? ¡Ja! Entonces tenemos que decir, por eso que tenemos nuestra oración: el Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, aquí en la tierra. Así como es, dígalo conmigo, así como es en el cielo, aquí en la tierra. Pues nuestra primera prioridad es nuestra casa. Ahí trabajemos para que Dios obre de una manera especial y sobrenatural. Usted, pastor, que usted no conoce a mi esposo. No importa cómo sea, no importa cuál es su condición. Si tú sigues perseverando, si tú sigues orando, si tú sigues creyéndole a Dios, Dios va a hacer una transformación en ti. Y Dios va a comenzar con tus hijos, Dios va a comenzar con tu esposo, Dios va a comenzar con tu familia. Y van a pasar 26 años y va a decir: gracias, Señor, por lo que tú has hecho.
Amén. Dice la Biblia, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tercero, permite que el cambio comience hoy. No lo deje para después. Diga, el cambio comienza hoy. Por eso es que, hermanos, si determinaste hacer tu devocional, hágalo hoy mismo. Comienza hoy. No haga como cuando quiere perder peso. Mañana voy a comenzar. O la próxima semana. O el próximo mes. No, hoy comience de una vez. Si lo va a hacer, tienes que hacerlo. Dice la Biblia, por tanto nosotros todos mirando, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria con la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Yo quiero decirle esto, cada día, cada fin de semana, cada semana que usted viene acá, nosotros trabajamos arduamente para crear un ambiente donde pueda sentir la presencia de Dios. Como decía nuestra hermana que testificaba, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Por supuesto, porque aquí están los hijos de Dios. Están aquí los que alaban a Dios, los que llegan temprano, los que vienen a las escuelas, los que se vienen a preparar con deseo de que la presencia de Dios, por supuesto, donde está la multitud, donde está la congregación, ahí está la presencia de Dios. Toda persona nueva que viene a nuestra iglesia debe tener una experiencia. Entonces nosotros lo trabajamos durante la semana y creamos este ambiente, ¿verdad? Tal vez un servicio no te puede cambiar, pero puede generar en ti el deseo de cambiar. Es por eso que cada vez que estés en este lugar, abre tu corazón para que surja la transformación en tu vida. Amén. Recuerde, Jesús ya pagó el precio por tus pecados. Ya todo está hecho. Diga, ya todo está hecho. Ya está hecha tu sanidad. Ya está tu matrimonio, ya está arreglado. Ya todo está hecho para Dios. Todas las cosas ya están hechas. Hace 2000 años Cristo pagó el precio por ti. Y lo único que necesitas es perseverar en esa verdad todos los días de tu vida. Quiero terminar leyéndoles una historia verídica. Yo creo que ya se lo compartí en alguna ocasión acá, pero se lo voy a volver porque sé que hay algunos aquí que están llegando y que tiene que ver con nuestro mensaje. Esta historia verídica habla acerca de esta señora o esta persona llamada Marina Chapman, raptada a los 5 años y abandonada en la selva de Colombia. Dice, ella recuerda que se encontró sola y llegó la noche lleno de gran temor. Se acurrucó en un arbusto. Los misteriosos ruidos de la selva hacían eco a su alrededor. Ahora imagínese una niña de 5 años llorando, temblando de miedo y llamando por su mamá que nunca llegó. Al día siguiente caminó por horas buscando señales de vida, pero no encontró a nadie. Y de nuevo llegó la noche y se volvió a acurrucar debajo de un arbusto, llorando, tratando de ignorar los ruidos extraños. Se quedó dormida. Y cuando despertó, se vio rodeada de monos grandes y pequeños. De pronto, un mono de gran tamaño se le acercó, la golpeó en su costado y el otro hizo lo mismo y ella gritaba. Después de un rato perdieron interés en ella, pero Marina comenzó a seguirlos. Lo vio comer nueces y tomar agua con hojas gigantes, e hizo lo mismo. Los monos se acostumbraron a ella y le permitieron sentarse con ellos en las ramas de los árboles. Encontró un lugar donde dormir con ellos y así pasaron los días, semanas, se hicieron meses y los meses se hicieron años. Sin el contacto con seres humanos, no comunicación verbal, sin ropa ni escuela, aprendió a vivir con los monos y comenzó a sentirse cómodo con lo que usted y yo sería como vivir en un infierno. Comenzó a caminar con sus 4 extremidades, se olvidó de hablar el idioma y aprendió a comunicarse con los monos. Un día todo cambió. Sentada sobre un árbol, Marina se percató de un objeto brillante que estaba sobre el suelo de la selva. Se bajó del árbol para recogerlo. Se entretuvo con el objeto por un rato dándole vueltas en sus manos. Luego dio la sorpresa de su vida. El objeto estaba vivo. Habían 2 ojos, una nariz y una boca que la miraba y parecía un animal salvaje. Nunca había visto algo parecido. Asustada, tiró el objeto al piso y salió corriendo.
Pero como todavía sentía curiosidad, más tarde volvió a buscarlo y lo miró de nuevo. Y fue ahí cuando entendió: el objeto no estaba vivo. Lo que miraba no era un animal salvaje, era un espejo que reflejaba una imagen, una cara. Esa cara era su cara. Por primera vez, desde que lo podía recordar, vislumbraba quién era. No era como los monos, no había nacido para ser como ellos. No sabía exactamente quién era, pero ahora sabía que no era ella misma. Dijo: había olvidado que era un ser humano y ahora me había recordado nuevamente. El resto de la historia dice que fue rescatada por cazadores. Pasó otro proceso difícil en su vida, pero ahora vive en Inglaterra y tiene nietos. Y una de las cosas que le gusta hacer es subir a los árboles con sus nietos. Cuando te ves en un espejo, el diablo se encargará de señalar tus errores y te dirá que no eres suficientemente capaz, que no eres un buen padre, que no eres un buen esposo, que no eres una buena esposa o una buena madre, y simplemente eres un pecador que nunca llegarás a nada. Pero no naciste para ser un don nadie, sino que has sido creado a la imagen de Dios y a semejanza de Dios para que puedas volar alto. Y para eso necesitas la transformación que solo viene a través de la palabra del Señor. Voy a invitarlos en este día que se pongan de pie y vamos a orar. No sé cómo ha sido tu vida, no sé cómo te ves a ti mismo el día de hoy. De pronto te ves en un espejo y te condenas a ti mismo. Las mujeres suelen hacer eso con su figura. Y se ven y dicen: uy, estoy muy gorda. O estoy esto, estoy lo otro. No, Dios te creó perfectamente. Amén. O ven su vida espiritual y dice: la verdad es que ¿cuándo voy a salir de esta chatarra espiritual? Oraciones muy livianas. Por eso que los invitamos para que se conecte a la oración en las mañanas. 5 de la mañana, conéctese con nosotros. Si no sabe cómo hacerlo, pídele a su líder de célula para que le envíe el link para que se conecte y escuche las oraciones que hacemos y únase a las oraciones. Escuchemos la Biblia, leamos la Biblia, busquemos esa transformación que solo viene cuando nos exponemos a ella, cuando nos disponemos a decirle: Dios, estoy cansado de vivir de esta manera, quiero un cambio en mi vida. Yo no sé cómo se siente hoy, pero quiero motivarlos a ustedes a que permitan que Dios obre esa transformación en ustedes. ¿Cuánto quieren que Dios los transforme? Yo todavía quiero que Dios me transforme más. Hay todavía algunas áreas que necesitan ser transformadas, y yo creo que Dios lo va a hacer si lo permitimos que Él obre en nosotros. Incline su rostro y en esta. Yo sé que tenemos varios amigos con nosotros en este día. No sé cómo está tu relación con Dios. Quiero que la iglesia ore y clame a Dios allí en voz baja mientras le hablo a las personas que están aquí por primera vez. De pronto te sientes apartado de Dios, de pronto te sientes en derrota, de pronto crees que no hay esperanza para ti. Pero quiero decirte que al llegar a este lugar y a escuchar la palabra de Dios, quiero decirte que sí hay esperanza para ti, que Dios tiene planes de bien para ti, que Él envió a Jesucristo a morir en la cruz, derramar su sangre hasta la última gota de su sangre para darte salvación, para darte vida eterna, para que tengas paz para con Dios. Pero todo comienza cuando tomas la decisión. Yo tomé la decisión hace 26 años y entregué mi vida al Señor. Y desde entonces Dios comenzó una transformación en mí. Yo quiero decirte que Dios puede transformar tu vida, que Dios puede transformar tu matrimonio, puede transformar a tu familia, pero uno tiene que comenzar. Y si eres esa persona, yo quiero invitarte hoy a que abres tu corazón y recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Si eres esa persona y deseas hacerlo y deseas pasar en altar, yo quiero invitarte para que pases al frente, para que ore por ti, para bendecir tu vida, para que el Señor Dios te muestre los planes que Él tiene para tu vida. Si yo traje una persona nueva, invítalo.
Y si no hay donde está, usted también lo puede hacer. Nada hay imposible para Dios. Oh Padre, te doy gracias en esta mañana. Tú eres el único que puede transformar los corazones. No hay ningún hombre que puede cambiar corazones o cambiar caracteres. Solo tú, Espíritu Santo, solo tú. Mira la iglesia, mira los que hoy han venido y los que han venido por primera vez. Tócalos. No permitas que el enemigo tome ventaja sobre ellos y se vayan de la misma manera que llegaron. Permita que haya una transformación en ellos. Mira la iglesia que tú has escogido. Permita que cada uno de tus hijos, los que han recibido, han aceptado la verdad de Cristo, permita que sus vidas también sean transformadas para la gloria de tu nombre. No te quedes ahí, acércate un poco más. Gracias, Señor. No sé si hay alguien más está en este lugar. Quisiera que pudiésemos orar por esta joven que está con nosotros. El Señor te ama, ¿viste? Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Dios quiere comenzar a hacer algo grande en ti. Solamente pon tu mirada, pon tu confianza en Dios. Acércate, acércate. Sí, ven, véngase. Eso es. Hay alguien más. Sé que hay alguien más que Dios está llamando en este día. Dios te ama. Abre tu corazón. Dios no podrá hacer nada en ti si no abres tu corazón. Pero cuando tú le dices: Dios, aquí está mi vida. Cuando tú le dices: Dios, estoy cansado de vivir en esta condición. Necesito un cambio, Señor. Pero es necesario que des tu paso de fe, que te encamines a Dios. Y cuando lo haces, Dios entonces comenzará a obrar en ti esa nueva criatura que solamente sucede cuando abrimos nuestro corazón. A los que están acá, viéndome acá, viéndome acá, viéndome acá. Usted que está aquí, quiero decirle que esta es su mejor decisión. No te arrepientas de eso al salir de este lugar. Si hay algo que debes de llevar con tanta seguridad, es que el Señor te ama y Él desea perdonarte. No importa las cosas que has pasado en la vida, Dios quiere hacer lo nuevo en ti. Así que si está ahí atrás o está aquí al frente, quiero que hagan la oración conmigo. Pero quiero que lo hagan con todo su corazón. Y digan conmigo: Señor Jesús. Quiero escucharlo, Señor Jesús. En este día reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo, que he pecado contra ti y contra el cielo. Pero en este día, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, suficiente Salvador. Perdóname, por favor. Límpiame de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda maldición, de todo lo que me persigue. Líbrame, Dios. Te lo pido hoy, en el nombre de Jesús. Creo firmemente que Jesús murió y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Hoy recibo perdón, recibo restauración y recibo tu amor. Amén. Quiero decirles, queridos hermanos que están aquí, no hay nadie que te ame mejor que Dios. No hay nadie que te ama mejor que tu Creador. No hay nadie. Porque padres nos pueden fallar,
cónyuges nos pueden fallar, hijos nos pueden fallar, esposas nos pueden fallar, pero el único que no puede fallarnos es nuestro Padre, nuestro Creador. Y Él desea que te acerques a Él. Y hoy has hecho una buena decisión. Yo te bendigo en este día.